Bueno chicos, vemos que ahí la Sofía es la sensación del bloque aquí en Egipto. Todas las chicas se le acercan a pedirle una foto. Miren, este compañero le pasa rozando casi los vehículos y nadie se detiene completamente. La ciudad del Cairo es la segunda mega ciudad más contaminada de todo el mundo. No, que aquí tenemos que pasarnos así como la gente, ¿eh? Cuidadito. ¿Qué tal amigos? Comenzamos la aventura del día de hoy en un nuevo país y podemos decir que esta es nuestra primera vez en el continente africano. En la aventura del día de hoy nos hemos venido a la tierra de los faraones, tierra de las pirámides. Chicos, nos encontramos en Egipto, específicamente en su capital, El Cairo. Miren, como primeras impresiones, llevamos aquí un par de horas, una ciudad bastante bonita, pero a la vez caótica. Pueden así fácilmente encontrarse un caballo junto con otros vehículos en la carretera, completamente normal por aquí. Vamos a ir a explorar esta ciudad, vamos a ir a explorar también su cultura, su gastronomía y muchas cosas más. Acompáñenme en la aventura del día de hoy, conociendo la tierra de los faraones, Egipto. Corre video. ¿Qué onda, bichos? Pero antes de seguir, como unos datos generales de Egipto, les cuento. Cuenta con la asombrosa cantidad de 109 millones de habitantes. Ahorita nos encontramos en su capital, El Cairo, el cual tiene un número bastante grande de habitantes. Escuchen bien, 22 millones. Como religión, principalmente es el Islam, aproximadamente el 90%. Como idioma oficial tienen el árabe y como moneda oficial tienen la libra egipcia, que aproximadamente 30 libras egipcias harían $1. Y miren que nosotros fuimos a cambiar unos cuantos. Les quiero mostrar aquí para que los vean más o menos cómo son. Aquí vemos que tienen unos dibujos de unos egipcios. Por lo menos este de 5 libras tiene lo que parece ser una mezquita. Ya si vemos este de 200, que lo vean, también tiene ahí unos símbolos egipcios y por acá también tiene lo que parece ser otra mezquita. Y este de 100 ha sido el que más me ha gustado. Tiene aquí la gran esfinge que próximamente en los videos la vamos a ir a conocer personalmente. Y bueno, por aquí otra mezquita. Y miren, hemos decidido arrancar esta aventura en la Plaza Al Tahrir, la cual también le llaman la Plaza de la Libertad porque es bastante icónica para los egipcios. Esta sería la plaza más central, por lo menos del Cairo. Aquí se unen todas las avenidas, todas las calles. Hay una infinidad de hoteles, restaurantes y en cuanto a zonas céntricas, este vendría siendo el epicentro. Como unos datos también a mencionar, aquí también se han hecho protestas realmente importantes y significativas que han hecho historia en el país. Como otra de las impresiones que hemos tenido por acá es que, miren, no sé si es mi perspectiva, pero siento que la ciudad tiene un patrón de color similar. Miren, todos los edificios parece que tienen como este color blanco combinado con amarillo, un tono beige, como con un poquito de marrón. No sé si toda la ciudad será así, pero por lo menos me he fijado que la mayoría de edificios están construidos de esta forma. Y muchos se preguntarán qué requisitos piden para llegar a Egipto. Pues miren, una vez en el aeropuerto, lo único que van a necesitar una visa egipcia. Por lo menos para los salvadoreños, y me imagino que para la gran mayoría de países, la pueden conseguir una vez ustedes arriban al aeropuerto. Se acercan a esta ventanita que dice visa, tiene como una flechita, es como una casa de cambio. Ahí ustedes compran la visa, tiene un costo de $25. Ojito, solamente aceptan pago en efectivo en dólares. Ya una vez ustedes pagan su visa, les dan un papel como este, es como un sticker que se preguntarán, ¿lo voy a andar en la mano todo mi viaje en Egipto? Pues les cuento que no. Una vez pasan el control de migración, ahí les preguntan cuántos días van a estar, a dónde van a ir, a dónde se van a hospedar y ese papel se lo ponen en el pasaporte. Es como un sticker y al final se lo sellan y ya con eso pueden entrar a Egipto sin ningún problema. Así que bueno, dicho esto, vámonos a las calles del Cairo a ver qué podemos encontrar. Démosle. Miren, una de las cositas más difíciles que hemos experimentado en este par de horas que llevamos aquí es cruzarse la calle. O sea, el paso peatonal aquí no existe. Podemos tenerlo aquí enfrente, pero la gente aquí no le toma nada de importancia. Hasta se pasan los semáforos en rojo. Siento que, bueno, entre las cositas que me he fijado, el Cairo, Egipto, no sé si otras ciudades de Egipto son así, pero por lo menos el Cairo
son completamente un caos. La gente no se despega del pito del claxon, pasan pitando cada 10 segundos como si fuese, como que se le enseñaran en las escuelas de manejo, pero locura total, gente manejando sin casco. Bueno, yo creo que nos podemos pasar ya, va. Cuidadito, chicos. Y es que aquí se la tienen que pasar, como dicen, a la egipcia. A la egipcia vendría siendo como esta toma. Miren, este compañero le pasa rozando casi los vehículos y nadie se detiene completamente. Así que deseennos suerte porque peligroso. Bueno, finalmente sí. No fue tan difícil. Cuidadito, ahí viene el amigo del taxi que casi nos pasa encima. Después de 10 minutos lo logramos. Pero ya si hablamos de otro lugar más céntrico aún, les presento este lugar. Se llama Talat Har Square, que este vendría siendo el núcleo, el centro, el corazón de aquí del Cairo. Aquí se hospedan. Uy, cuidadito que estos carros siento que pasan bien cerca de uno. Este vendría siendo la parte más central de todo el Cairo en cuanto a turismo. Aquí encuentran una infinidad de hoteles, de cafeterías, de restaurantes, de galerías de arte, de bancos. Encuentran agencias de viajes también. Y la mayoría de turistas que vienen aquí al Cairo pues se hospedan en este lugar. Vamos a ir a caminar un poquito a ver qué podemos encontrar en sus calles en esta zona, porque desde aquí veo una gran cantidad de tiendas de ropa, un montón de lugares para ir a tomarse algún fresco, algún cafecito, e incluso tiendas de ropa de renombre. Así que vamos, chicos, la aventura sigue. Miren que Sofi se ha hecho una experta cruzando las calles. Lo cruzo con miedo. Ya le agarró el rollo a cruzarse las calles por aquí. No, es que aquí, mira, aquí uno no tiene que estar esperando que le paren. Tiene que cruzarse en el momento más adecuado, porque si no, no le dan chance a uno. Directo al hospital. Directo. No puede ser, imagínate, te le dan una levantada ahí. Peligroso, pero miren, chicos, ahorita estamos en esta calle que es bien turística. Encontramos por acá incluso una Pizza Hut, un Krispy Kreme, un KFC. Por acá tenemos más edificios por acá y por acá tenemos más tiendas de ropa que se ve que son tiendas de prestigio, mira, elegante. Así que miren, aprovechando para los que quieran saber cómo se dice Pizza Hut y KFC en árabe, por aquí les voy a estar dejando el letrero. Bueno, por aquí vemos que tienen unas tiendas de zapatos por acá. Vamos a ver qué nos encontramos más. No, hombre, esta parte se ve bastante bonita, aunque todavía vuelvo y recalco que sí me ha sorprendido la cantidad de bulla que hacen los vehículos, los pitos, un caos. No, que aquí tenemos que pasarnos así como la gente, ¿ves? Cuidadito. Cuidadito, chicos. Aquí uno nos pide permiso, tirémonos. Vámonos, vámonos, Sofi. Esta es como nuestra cuarta vez en este día que casi nos pasan encima. Es que aquí, chicos, miren, aquí estamos en el verdadero downtown, el corazón, el centro donde toda la gente de varias partes del Cairo viene, no solo a comprar, sino que a comer. Venden, uy, va, miren, un shawarma allá atrás. Toda la gente se reúne aquí en la zona, entonces es bastante concurrida y común que la encuentren así. O sea, no sé si a través de este video se logra escuchar el caos, que pitos, que automóviles, que gente gritando de todo, y es por eso, porque este vendría siendo el corazón del Cairo. Pero a esta zona hemos venido por algo que se ha llamado mi atención, el cual es el Museo Egipcio. Cuando uno ve cosas de Egipto, lo que más quiere saber son sobre los faraones y su historia. Así que si quieren conocer todo eso, tienen que visitar este lugar. Bueno, vamos a ver el precio de la entrada. Miren, dice tickets 450, estudiantes 230, así que para que lo tomen en cuenta, abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, si ya tenemos los tickets, tienen que pasar a una taquilla como esta. Ahí ustedes deciden si pagar en efectivo o con tarjeta, y después les van a dar oficialmente los tickets para entrar al Museo de Egipto. Chicos, estoy bastante emocionado. Le tengo las expectativas bastante altas por todo lo que he leído en internet, así que dejémonos llevar, adentrémonos al Museo Egipcio. Miren, chicos, ahorita hemos entrado y como primeras impresiones me ha dejado con la boca abierta. Realmente es sorprendente. Se ven una cantidad de pirámides, Estatuas de faraones, también diferentes piezas de la cultura egipcia. Sí, y miren, ahorita hemos decidido hacer una pausita así porque les quiero mostrar este piramidón que tenemos aquí a mis espaldas. Es bastante curioso porque este es el piramidón de Amenemhat
tercero, es que aquí viene la curiosidad que en el Museo Egipcio ustedes pueden venir y tocar a la piedra sin ningún problema. Y es que leyendo en internet me entero que pues los egipcios creían que al tocar estas piedras que están hechas de estos materiales, uno se conectaba con la naturaleza. También hacía que le quitaran dolores, que se le quitaran enfermedades. Es por eso que uno puede venir aquí, tocarla libremente sin ninguna restricción. Pero lo más curioso, lo que me ha dejado aquí un poquito sorprendido acá, es que bueno, estas pirámides en sí se llaman piramidones. Estas se solían colocar en las partes más altas de las pirámides. Vendría siendo como la punta, por aquí les voy a estar dejando un ejemplo. Miren, este piramidón lo pueden ver sencillo. Este está hecho de piedra negra, pero no es cualquier piedra. Y es aquí donde viene lo curioso. El material con lo cual está construido este piramidón no existe en la Tierra, solamente se encuentra en el espacio, en los meteoritos. Y se preguntarán, ¿qué estará haciendo aquí en la Tierra, Sofi? No lo sabemos. Curioso, ¿no? Otra cosa también que me pareció a mí, o sea, impresionante, es que el material con el cual está hecho esta piedra es un material realmente bastante duro. Y es sorprendente cómo en esos entonces de los egipcios pues solían tener la tecnología para hacer, no sé si logran ver aquí, unos cortes casi que perfectos. O sea, si no es que perfectos, ahorita se ven así un poquito deteriorados por el paso del tiempo, pero cómo han logrado hacer estos cortes así de perfectos, e incluso cómo han logrado hacer estos grabados que se encuentran en la piedra. Un misterio, chicos, que nunca sabremos, pero para mí una de las cositas más interesantes que ver aquí en el Museo Egipcio. Miren, y en cosas que nunca pensé ver en mi vida, Sofía, encontramos una momia real. Está impactante, o sea, se ve bien preservado mi tío. Se ve... ¡Qué locura! Eso solo se ve como que fuera un cuerpo con la piel pegadita y Sí, de otro color. sí, En este caso, pero imagínate, negro. imagínate cuánto tiempo. Ajá. El Museo Egipcio es una de las principales atracciones de la ciudad africana y una parada obligada para los amantes de la cultura. Este lugar tiene la mayor colección de objetos de la época del Antiguo Egipto. Fue inaugurado en el año 1902 y desde aquel entonces no ha parado de crecer. De las 12.000 piezas iniciales que tenía, o con las 12.000 piezas iniciales con las cuales fue inaugurado, actualmente la colección cuenta con más de 150.000. Estando en el lugar, la sensación es inigualable. Al estar rodeado de tanta historia, tantas estatuas, faraones, piezas únicas, joyería, pertenencias encontradas en sus tumbas, pinturas y muchas cosas más. Todo esto hace una experiencia increíble en su visita al Cairo. Ya si contamos cuánto se tarda en visitar este museo, pues todo depende del ritmo de cada quien. Nosotros nos tardamos unas 3 horas aproximadamente, pero ustedes pueden tardarse más o pueden tardarse menos. Y bueno, sí, vamos saliendo del Museo Egipcio. Qué pedazo de museo, Sofi. Sí, bastante completo, grande, vale la pena visitarlo. Siento que tienen que dedicarle una mañana completa para verlo detenidamente, sin apuros. Mínimo 2 horas, pienso yo. Aprovechando, les quiero dar el último dato curioso antes de irnos, y es que miren, es comúnmente que los faraones egipcios se representaran con unas barbas bastante grandes. Todos pueden ver videos o en películas incluso, las representaciones de los faraones, ya sea en estatuas, en sarcófagos, tienen una barba bastante grande, y eso tiene un significado. Miren, se creía que la barba, entre más grande la tenían, pues era más divinidad que el faraón tenía. En sí, la mayoría de barbas eran postizas, no era que fueran de verdad, pero miren, aquí viene un dato que sí me dejó impactado. Si el sarcófago, si la estatua está representada con la barba recta, significa que esa representación se hizo cuando el faraón estaba vivo. Pero si la barba está así como dobladita, como curviada, vamos a llamarla así, significa que esa representación es del faraón cuando ya estaba muerto. También, si se fijan en los pies, si el faraón está representado con los pies unidos, significa que se representó cuando estaba muerto. Y si el faraón tiene el pie izquierdo o el pie derecho, no recuerdo muy bien, pero un pie tiene adelante del otro, significa que el faraón estaba vivo. Un dato que me dejó a mí impactado, pero se los quería comentar para que aprendieran esta información bastante valiosa. Si a ustedes les gusta todo esto de los egipcios, pues hoy ya lo saben. ¿Por qué tenían la barba larga? ¿Por qué la tenían de una forma o de la otra? Curioso, ¿no?
Bueno chicos, miren, siguiente destino. Si ustedes quieren conocer la cultura, si quieren conocer el diario vivir de la gente, pues tienen que visitar un mercado. Nos hemos venido a lo que es el mercado más famoso de Egipto y de todo el Oriente Medio, ya que no solamente es el famoso, sino que también es el más grande. El mercado Hanel Halili. El origen de este mercado data desde ya varios cientos de años. Impactante, desde 1382. El mercado Hanel Halili se encuentra en el corazón del Cairo islámico, en una zona amurallada con un toquecito de arquitectura medieval. Aquí, si se preguntarán la arquitectura de todo lo que están viendo a su alrededor, pues la que predomina es la mameluca. Curioso nombre, ¿no? Para los que se preguntan cuál es la arquitectura mameluca, pues sería prácticamente como esta otra que ven por acá y esta otra que ven por acá. Aquí hemos estado caminando unos 30 minutos y encuentran casi que de todo: tiendas, cafeterías, encuentran recuerditos, souvenirs, artesanías, encuentran joyerías, incluso hasta especias. Eso sí, para las personas que son un poquito claustrofóbicas, que pues no están acostumbradas a caminar en lugares muy llenos, este lugar puede ser que no sea una gran experiencia para ustedes, porque el caos aquí en algunas partes es bastante grande. No importa si vienen fin de semana o día de semana, siempre va a estar lleno, porque escuchen, se dice que hay más de 900 puestos. Bueno chicos, aquí nos pedimos un cafecito con un té de menta. Aquí tenemos que el amigo bien amable. Saludos amigo. Ahorita les cuento que nos hemos venido a uno de los lugares más visitados del mercado Hanel Halili, que se llama Cafetería de los Espejos. En sí, en Maps lo pueden encontrar como Café Fishabi. Cuando vienen acá se ven un sinfín de turistas que vienen a degustar el respectivo cafecito o el respectivo té. Y bueno, el atractivo de este lugar es que es una cafetería normal, pero la decoración, pues sí, miren, la mayoría de cafeterías que hay acá son realmente antiguas. La decoración acá sí llama bastante la atención, y por lo menos esta se llama Café de los Espejos porque a un costado hay una pared repleta de espejos que le da un toque bastante bonito. Así que saludcita chicos. Miren, una de las cosas que nos hemos fijado con Sophie es que, bueno, los egipcios, siento que aparte de que fuman bastante, siento que toman bastante café. Sí, hay bastantes así como lugares donde sirven té, café, y normalmente siempre que te ofrecen una bebida te dicen té, es lo primero que te mencionan. Y para beber, cuando te preguntan ¿y qué van a beber? Té, café, y por último te ofrecen como las sodas y eso, o los jugos. Sí, bajo la manga una cerveza. Ah, sí. Prohibir, ¿no? Entonces siento que por eso una opción de cerveza puede ser el té o el café. Y bueno, aquí a mis espaldas, no sé si logran ver por qué el lugar se llama Café de los Espejos. Sería prácticamente por esto. Y miren, nosotros venimos con el error pensando que aquí podríamos comer algo, pero solamente sirven bebida, agua, té y café. Las mesas son como estas, pequeñitas, con una pequeña mesita en el centro para que ustedes pongan sus bebidas por acá. Si se fijan, nadie está comiendo, solamente vienen aquí a echarse el respectivo té, el café, y seguir su camino explorando el mercado. Bueno, y caminando vemos que estos chicos le están poniendo sazón a la music. Ya con esa música ya nos dieron ganas de seguir explorando. Le ponen ambiente aquí. Vamos a ver si logramos encontrar un poquito más de presentaciones en vivo, porque... Eso se llama, ese instrumento se llama, si no me equivoco, darbuka. ¿Cómo? Darbuka. Darbuka. Ese tamborcito. Ah, no, hombre. Es especial para danzas egipcias y cosas Y danzas árabes. Miren, nos hemos fijado también que venden varios trajes de danza árabe. Así que chicas, si ustedes bailan la danza del vientre, pues pueden venir aquí a comprar trajes árabes. Hibiscus. Esto es Muy como... bueno para la alta temperatura. Pero es para la cocina. No, esto para tomar. Esto orgánico. Esto tiene alta temperatura. Ok. Esta baja la... Es muy bonito para la sangre y para el corazón también. Sí. Hey, amigo, ¿usted es aquí de Egipto? ¿Eh? ¿Es Egipto? Egipcio, sí, 100%. No, ¿usted? Soy beduino. ¿Y cómo aprendió español? Yo, en la calle. En la calle. Es grande escuela, hermano. Es Yo hablo verdad. inglés, italiano, ruso, francés, alemán, tedesco, japonés. Ey, no, esas palabras que dijo usted, tiene razón, que la calle es una gran escuela. Oye, sí, la vida. La vida también, aquí vemos Sí, que el amigo en la tiene... escuela tú siempre lees pocas cosas. Sí, En la calle es un mundo abierto, ¿sabes? sí. En la calle he aprendido todos los idiomas. Todos.
Bárbaro, amigo. Yo hablo también castellano, y gallego y vasco. Sí. No sé qué significa, porque en España tiene 4 lenguas. Ok. Gallego, vasco, catalán y castellano. Yo hablo gallego y castellano y vasco. Las españoles no hablo vasco como yo. ¿Sabe? Aquí 33 años ahora en este mercado. ¿Usted 30 años ha estado trabajando? Aquí sí, oye, soy 45 ahora. Uf, veo Soy que... beduino, ¿conoce las pirámides del Giza? Sí, sí. Abajo tiene casas, son nosotros casas. Ah. Antes vivíamos en el desierto, ahora vivimos fuera del desierto. ¿Y en el mercado aquí qué puede encontrar, amigo? O sea, Hay de todo. muchas cosas, plata, aquí menos precio. Con el guía cuesta el doble porque el guía gana comisión. Ah, ok. En serio, 50% por el guía. Pues, oye, a mano así, tú, por ejemplo, la tienda coge 50%, el guía 50%. Ah, ok. ¿Sabes? Tú pagas, por ejemplo, aquí un euro por algo, con el guía cuesta 50 euros, por ejemplo. Sí, genial. Y estas especias no hay ninguna, o sea, esto es como para cocinarlo, ¿no? O prepararlo con alguna... Hay 7 especies para cocinar, tú metes en todas las comidas Oh, ok. que quieres. Miren, una de las cosas que posiblemente pueden sentir en el Cairo es que pueden pensar que es peligroso, ya que bueno, se ve bastante caótico y también se siente como si fuese peligroso, pero de hecho hasta el momento hemos andado con la cámara, con el teléfono, con la GoPro y nada, va, Sofi. Nada, o sea, no se te acercan. Lo más que se te pueden acercar a alguien es para ofrecerte algún servicio o producto que vendan, pero de ahí las personas son súper amables, nadie, o sea, no sé. Aunque no. mira, me he fijado que si ven a las chicas así un poquito rubias como la Sofi, sí hay un poquito de unas miradas ahí un poquito sospechosas. No sé cómo decirlo, pero... O sea, yo pienso que es porque lo ven diferente. O sea, acuérdense que, o sea, las facciones de nosotros no son como las personas de aquí. Entonces, saben que no somos de aquí, pues. Así que considero que por eso a veces se te quedan viendo. Yo me siento Miren, egipcio con mi barba. Como uno ni entiende a veces lo que hablan, entonces Sí, eso sí. sigue caminando. y ya. Pero bueno, sí, chicos, pueden sentir que la ciudad es un poco peligrosa, pero Porque en realidad... se siente como el desorden y así, Ujú. pero y mucha gente y así, pero realmente la ciudad es bastante turística, entonces nadie se te acerca como o sea, no piensen que los van a asaltar. Asaltar nada o algo de así, eso, va a les ser. van a robar sus cosas, ni nada así. Al menos, o sea, en nuestro caso, en todos los días que hemos estado aquí, pues no nos ha pasado nada. Pero bueno, dicho esto, chicos, sigamos con el tour. Bueno, vamos al siguiente destino. Este lugar también sería uno de los atractivos turísticos más visitados de todo Egipto, el cual es la Ciudadela del Cairo, o también llamada la Ciudadela de Saladino. Como un dato breve les cuento que si se fijan bien, alrededor de todo este recinto hay una muralla como esta. Esta muralla se mandó a construir por un antiguo gobernador egipcio llamado Saladino, así que también por eso se llama la Ciudadela de Saladino o la Ciudadela del Cairo, como ustedes la quieran llamar. Esta la manda a hacer aproximadamente en el año 1176 para evitar las cruzadas de los españoles, para evitar ataques españoles, y en la actualidad es un atractivo turístico visitado por muchos extranjeros. Miren, la mayoría de personas vienen aquí por visitar esta mezquita que están viendo por acá, la mezquita de Mohamed Ali. Y miren que para esta aventura Sofi se ha venido con el outfit perfecto. Sí, para que me dejen entrar a la mezquita. Vamos a ver si no le dicen a Sofi que se cubra el pelo. Ah, sí, pero por eso traje esto. ¿No va? Para cubrirme el cabello, porque se supone que no se te tienen que ver las muñecas, o sea, tiene que ser así, manga larga, hasta los tobillos, largo y cubrirse el cabello. Así que, ojito chicas, aunque eso no es que sea en toda la ciudad, sino que solamente en lugares... Ajá, solo en las mezquitas. Pero ya vamos a ver si en esta también, porque hay algunas que creo que son un poquito más flexibles. Ajá, otras sí son un poquito ya más conservadoras, así que bárbara Sofi, miren, qué guapa con el outfit. Bueno chicos, actualizando la bitácora, pues bueno, ya descubrimos, Sofi, que no es necesario que... Ah, sí, no es necesario
necesario cubrirte el cabello? Eso sí, los hombros sí. O sea, me dijo que por lo menos la cabeza no, nos dijo el chico que estaba ahí. Ajá, que la cabeza no era necesario y lo demás no. Bueno, por aquí nos dieron también Porque como no hay un letrero donde diga de qué manera te ves. Sí. Pero miren, igual, por aquí nos pusieron como unos cubre zapatos, vamos a llamarlo así, me imagino para no ensuciar la mezquita. Estos igual te los pueden vender en la parte de afuera por unos 20 Egyptian pounds. Estos plastiquitos azules es por si no te quieres quitar los zapatos, pero si no, no es necesario que los compres, sino que solo te quitas los zapatos mientras compras. Tienes como la opción, bueno, allá el Ajá. muchacho y los chicos de allá, no sé si logran ver que no llevan de estos cobertores, sino que solamente se quitaron los zapatos. Así así que, es. bueno, si andan con un mal olor de pies, es buena idea comprar esos cobertores. Si no te quieren quitar. Exacto. Bueno chicos, oficialmente hemos entrado a la mezquita de Mohamed Ali. Está realmente impresionante la arquitectura, el diseño que tiene. Y ya pues estando aquí, si me escuchan que estoy hablando susurrando, es porque de hecho yo pensaba que esta mezquita actualmente solo estaba abierta con propósitos turísticos. Pero miren, me entero que todavía hay personas que vienen a rezar a esta mezquita. Se encuentran en las esquinas de las iglesias y la mayoría de turistas se concentran en la parte del centro. Entonces, para las personas que pues se preguntan qué están haciendo estas personas en la esquina, qué están haciendo rezando, qué están haciendo arrodilladas, pues están rezando. Miren, esta mezquita es importante porque también conserva los restos de Mohamed Ali, el cual fue un gobernador egipcio, cuyo gobierno constituyó una época de bastante modernización para el país. E igual, miren, aquí adentro de la mezquita también dejan los zapatos como en estos estantes que ven por acá. Y aquí al fondo hay como una alfombra. Y pues ahí se ponen a rezar. Miren, ahorita vamos saliendo de la mezquita de Mohamed Ali, una visita recomendada, pero justamente al salir uno se encuentra con una vista panorámica de toda la ciudad del Cairo. Una ciudad bastante grande, pero entre una característica que se encuentra cuando uno viene a diferentes miradores es un paisaje similar a este, que se ve como que tiene un tono gris, y esto se debe a una capa de humo, una capa de smog que cubre toda la ciudad. Esto se debe que, miren, escuchen un dato bastante impactante, la ciudad del Cairo es la segunda mega ciudad más contaminada de todo el mundo. Esto se debe en conjunto a diferentes cosas. Uno de estos puede ser porque no hay una buena recolección de desechos sólidos, de basura. Y la otra se debe a la emisión de gases de vehículos, de fábricas. Se hacen también quemas de arroz en diferentes puntos de la ciudad por parte de los agricultores. Entonces todo esto en conjunto hacen que la ciudad del Cairo, chicos, sí, sea una ciudad bonita, pero también una de las más contaminadas de todo el mundo. Pero vamos a seguir explorando. Vámonos. Chicos, vemos que ahí es la Sofía, la sensación del bloque aquí en Egipto. Todas las chicas se le acercan a pedirle una foto. Bárbara, Sofía, ha sido Investigamos, ahora sí ya no me siento incómoda diciéndoles que sí con la foto, porque investigamos y realmente más que todos los niños te piden fotos porque te ven distinto a ellos, digamos, creo yo que en mi caso por el color del pelo, la vestimenta y cosas así, o sea, no lo hacen con mala intención ni nada de eso, sino que es como es algo distinto
a todas las personas que ven normalmente en su día a día, así que por eso. Sí, es que mira, Sofía, ha sido la sensación del blog el día de hoy. Porque, yo digo que unas 30 chicas te han pedido una foto sumándolo todo. Y también hay Fran le han pedido también y así. Bien. Pero más que todo son como niños, adolescentes los que piden fotos. Mira, yo me pongo a pensar quizás los artistas o músicos que ellos escuchan, quizás, o bueno, no sé. No sé, pero o sea, no lo hacen de mala intención ni nada. Sí, en realidad normalmente siempre te dicen que sos bonita o cosas así. Así que si a ustedes les piden fotos, pues no se preocupen, que no es nada malo. En realidad creo que es bien común aquí, porque en varios videos he visto que siempre les piden fotos. Sí. Nosotros, o sea, nos sorprendimos bastante, o sea, nos sorprende, pero, o sea, no lo vayan a pensar de una mala forma. Ahora chicos, vamos al siguiente destino, uno de los puntos más turísticos de toda la ciudad, el barrio copto. Ahorita nos hemos internado en sus callejones, en sus pasillos. Siento yo que ese es el chiste de venir a conocer el barrio copto, venir a caminar, venir a conocer, venir a ver la arquitectura. Y se preguntarán, ¿por qué es tan famoso este lugar? Este sería el legado cristiano de la ciudad. Y es que miren, sí, en este lugar hay varias cosas interesantes que ver, una gran cantidad de iglesias. Me cuentan que hay aproximadamente 7 o 8, cuenta también con monasterios, hay cementerios, y pues lo que más llama la atención son sus callejones donde uno se puede internar, se pueden venir a perder una mañana completa. Y este es bueno, se encuentra dentro de las murallas del antiguo fuerte de Babilonia, fundado en el siglo VI a.C. Actualmente pues la muralla ya no existe, lo único que ha quedado son estas torres romanas que ven por acá. Pero bueno, vamos a conocer el barrio copto, chicos, démosle. Miren chicos, vamos al siguiente destino. A esta iglesia le llaman popularmente la iglesia colgante, aunque su nombre real es la iglesia de Santa María. Y es que miren, esta debe su nombre a que fue construida sobre la puerta sur de la antigua fortaleza romana de Babilonia. Vemos que ahorita que la estamos visitando es un día domingo y que está completamente llena de turistas. Vamos a ver si logramos agarrar un espacio ahí, porque les quiero contar otras cosas bastante curiosas de este lugar y que seguramente los van a impresionar. Bueno chicos, ya nos encontramos en el interior de la iglesia. Está repleta de gente, nunca había visto una iglesia tan llena. O sea, llena sí he visto cuando es misas, no sé cómo se dirá en esta parte del mundo. Miren, los quería traer al interior de la iglesia porque entre las cosas que pueden encontrar es que al interior de esta iglesia pues están 13 pilares. Un pilar representa al Señor Jesucristo y los otros 12 a sus 12 apóstoles. Y miren que aquí viene algo bastante curioso. Uno de estos es diferente a los demás. Es este que ven de color negro, que este representa a Judas. Y vamos a ver, para los que aprobaron la materia de religión, déjenme aquí en los comentarios por qué Judas es diferente, por qué está representado de color negro. Vamos a ver si es verdad, chicos, que pusieron atención. Déjenme en los comentarios qué hizo Judas. Lo voy a estar leyendo a todos. Pero lo más importante, miren, me ha impactado. Incluso no me puedo ni creer que estemos viviendo este momento en carne propia. Se dice que en este barrio vivió por algún momento, por algunos días, por algunos meses, la Sagrada Familia. Para quienes no saben quiénes son la Sagrada Familia, sería José, María y el Niño Jesús. De hecho, aquí hay una iglesia que, bueno, anteriormente ahí había una cueva que se dice que ahí fue el lugar donde estuvieron viviendo la Sagrada Familia. Vamos a ir a conocerlo, chicos, porque eso sí me dejó a mí realmente
impactado que existiera un lugar así en Egipto. Y dije yo, no, tenemos que ir a conocerlo porque esta vida solo es una y vamos a ir a verlo. Démosle. Ojito, aquí en las calles del barrio copto se encuentran letreros como este. Por ejemplo, miren, la línea roja te marca cuando la Sagrada Familia venía de Jerusalén, todo el trayecto que hizo por acá. Y ya cuando ven la otra línea de color anaranjado es cuando ya ellos ya regresan a Jerusalén. Bastante interesante para los que querían conocer más o menos cómo fue el recorrido, fue así. Bueno chicos, oficialmente estamos dentro de la iglesia de San Sergio. Esta es la iglesia más antigua de todo el barrio copto, construida en el siglo VI, pero sus pilares centrales datan del siglo IV. Además, bueno, esta era la iglesia que les estaba comentando que fue construida sobre la cueva donde la Sagrada Familia estuvo viviendo durante varios meses después de su huida hasta Egipto. Esta cueva en la actualidad es una cripta que se puede visitar bajando unos cuantos escalones dentro de la iglesia. Así que bueno, ahorita vamos a ir a conocerla. No sabemos si hay que pagar alguna ofrenda monetaria o algo así, pero vamos. Bueno chicos, y entre cositas que uno se entera leyendo, además de todo lo que les he contado de la iglesia, no sé si logran ver ahí en la parte de arriba cómo está construido el techo. Que es que, ojito, este techo representa el arca de Noé. Eso a mí me pareció increíble. Y bueno chicos, hoy sí hemos llegado a la cueva que les estaba comentando. De hecho, aquí en la parte de la entrada dice justamente la cueva donde la Sagrada Familia estuvo viviendo durante 3 meses y después se convirtió en una iglesia en la era apostólica. Y esto que les comento realmente sí se encuentra abajo de la iglesia. Ustedes tienen que bajar unos cuantos escalones. Vamos a ver aquí cómo está la situación por acá. Está llenísimo chicos, está completamente lleno. Vengo y les recalco de conseguir que mejor vengan un día de semana, porque tanto viernes, sábado y domingo está demasiado lleno. Bueno chicos, oficialmente ya nos encontramos en la cueva donde la Sagrada Familia estuvo viviendo. Muchas personas están aquí bastante tiempo para sentir la energía, para disfrutar el momento, para imaginar cómo estuvo viviendo aquí José, María y el niño Jesús. Y bueno, muchos se preguntarán de qué estaba oyendo o qué era lo que pasaba. Y bueno, para los que pusieron atención en la clase de religión, van a saber de quién huían, pero huían del rey Herodes. Es por eso que tuvieron que venirse hasta aquí a Egipto a vivir unos cuantos meses en lo que se calmaba la situación. Y es que en sí, miren, la Biblia describe a Herodes como un monstruo que intentó desvivir al niño Jesús, y como no pudo encontrarlo debido a que la Sagrada Familia ya había huido y se encontraba refugiada, escondida en esta cueva que están viendo en pantalla, mata a todos los bebés de Belén. En sí el lugar, pues bueno, yo había visto unas fotografías, unos videos, lo miraban más grande, pero ya en persona se siente un poco más pequeño. Y pues si preguntarán por qué estoy susurrando, es porque el lugar hay que mantener la calma, hay que mantener aquí la serenidad. Hay gente que incluso la miraba exaltada, emocionada, quizás no podían controlar sus emociones de estar aquí en un lugar como este, pero un lugar que sin duda se tiene que visitar por lo menos una vez en esta vida. Y entre otras de las cosas que pueden encontrar acá, mire chicos, se los quiero enseñar cómo ha quedado enmarcado aquí esto en la historia. Se preguntarán, ¿qué es esto? Pues es básicamente un pozo, pero no cualquier pozo, sino que es el pozo del cual la Sagrada Familia estuvo bebiendo agua. Cuenta la historia que la Virgen María hizo un milagro y así fue posible que el agua saliera de este pozo. Miren chicos, igual aquí en el barrio copto se pueden encontrar diferentes artículos decorativos. Aquí hay unas planchas por acá, rosarios, lámparas, pirámides, incluso hasta juegos de ajedrez. Me recuerda aquí a la película de Aladino. Y miren que estos chicos de las artesanías de los recuerditos se rebuscan. Aquí en la calle principal del barrio El Copto se encuentran diferentes puestos como estos. Pueden encontrar máscaras de faraón, pueden encontrar sarcófagos en miniatura, pueden encontrar pirámides, lámparas de genios. A mí me pareció bastante interesante. No me llevé ninguno, pero para la otra voy a traer efectivo porque, ojito chicos, aquí no aceptan tarjeta en la mayoría de lugares.
así. Ojito, miren, recomendación. Aquí es bastante común regatear, así que cuando ustedes vengan por acá saquen sus habilidades de regateador porque el precio que les dan, ustedes les pueden bajar un 25-30% fácilmente. Miren, y en cositas que encontramos aquí en el caos de la ciudad, y me parece sorprendente, no sé si yo tengo el ojo pando o qué está pasando, pero miren ustedes, no sé si logran ver ese edificio que está en la parte de en medio. ¿Soy yo o está un poco pando a la izquierda? Casi se pasa llevando el edificio más grande que se encuentra al lado, pero no sé si lo estaré imaginando o qué barbaridad. Me pregunto si vivirá gente ahí. Siguiente destino, les tenemos una sorpresa. Al inicio del video estuvimos visitando lo que es el Museo Egipcio en el Cairo, pero la noticia del momento es que están a punto de aperturar el Gran Museo Egipcio. Este se encuentra en Giza y es que este museo va a ser el boom cuando lo abran totalmente. ¿Por qué totalmente? Pues ahorita está abierto pero parcialmente, solo están disponibles algunas exhibiciones, algunas salas, pero lo que llama la atención de este museo es que es mucho más moderno. Este museo igual ha llamado la atención de muchas personas porque en diferentes videos en redes sociales sale que tienen una experiencia inmersiva que esperamos verla. Ya la vamos a ir a conocer personalmente, pero para los amantes de los museos, si les gustó el Museo del Cairo, pues este que está mucho más moderno les va a gustar aún más. Así que acompáñenme, vamos a conocerlo porque ya de por sí, ufa, se mira impresionante, chicos. Vamos. El Gran Museo Egipcio, o también llamado Museo de Giza, es el museo más nuevo de todo Egipto. Este va a estar integradamente dotado de colecciones del antiguo Egipto. Miren, está descrito como el museo arqueológico más grande en el mundo dedicado a una sola civilización, en este caso la egipcia. Si ya de por sí el Museo del Cairo que visitamos al inicio de este video les pareció increíble, cuando esté completo sin duda será aún mejor. Actualmente está parcialmente abierto, o sea, no está completado al 100%, entonces su construcción continúa y se prevé que su inauguración va a ser en mayo del 2024. Hasta la fecha que se graba este video, en febrero de 2024, ustedes pueden comprar sus entradas ya sea en internet, en la página que les va a estar apareciendo aquí abajo, o pueden asistir al museo y comprarlas en la taquilla. El precio del tour más la experiencia inmersiva de Tutankamón tienen un costo de 1.200 libras egipcias. The first God, creator of all gods. He made the heart of the animals beat, all in the valley of the Nile. He gave light to the stars. He created life, but also death. Esa experiencia inmersiva recomendada. Yo ya me sentí así, Sofía, en medio de los faraones, entre tantos. Lo único es que sentí que eran demasiadas personas para una sala tan chiquita. O sea, llegó un punto en el que había mucha gente parada y no podía ver casi nada. Sí, es que miren, a pesar de que el museo no está abierto al 100, uy, amigo, tiene buen soco. Anda con una gran flema, ¿escucharon? Repetición, editor, está abierto al 100. Uy, amigo. Bueno, lo que les quería comentar era que a pesar de que el museo no está completamente abierto, pues se llena bastante de gente. Pero miren, los quería traer a esta parte que, bueno, después de ver unas cuantas esculturas, después de ver unas cuantas estatuas, recomendadísimo esta parte, suben las escaleras hasta el final y se van a encontrar con esta increíble vista, las pirámides. Así que si se quieren tomar una foto, este es el lugar, este es el momento. Yo por aquí me tomé una de recuerditos, se las dejo por acá. Belleza. Después de visitar el Museo Egipcio,
A un costado se encuentra el área comercial. Para los que quieran venir a comer algo, esta es la zona de restaurantes y también hay unas tiendas de souvenirs. Aquí pueden encontrar restaurantes de comida egipcia, restaurantes de otras nacionalidades, Starbucks. Nosotros optamos por venir a este que se llama Sobak, que bueno, pensamos que es el más egipcio de la zona. Nos pedimos por aquí un shawarma en plato, que lo acompañan aquí con pan árabe y también aprovechamos a pedirnos unos falafel. Así que provechito, chicos, probando aquí más comida egipcia, aunque vamos a hacer un video únicamente de comida egipcia. Este es solamente introductivo, así que provechito. Miren, aprovechando, quería mostrarles cómo son los logotipos de marcas famosas en otras partes del mundo, por lo menos aquí en Egipto. Este logo es al cual la mayoría de nosotros estamos acostumbrados. Este otro que ven por acá es el logo oficial aquí en Egipto. Así que, chicos, para los que se preguntaban cómo era la Pepsi en esta zona del mundo, es así. Pero bueno, hoy sí, nosotros vamos terminando el videito del día de hoy, primeras impresiones de Egipto. Bueno, ahorita miren, antes de irme les cuento, al final del tour del museo egipcio aquí, pues se pueden tomar una foto con las pirámides justamente en la parte de afuera. Aquí les dejo unas fotos que yo me tomé, que bueno, es que uno nunca sabe porque cuando uno se toma este tipo de fotos aesthetics, salen, casi siempre salen mal, pero aquí hice el intento de sostener las pirámides con los dos dedos, me quedaron así y supuestamente las quería yo sostener con la palma de mi mano, me quedó aquí también, un poquito panda, pero cosas que pasan en la fotografía. Pero Sofi y yo, chicos, nos despedimos de esta aventura del día de hoy, pendientes a los videos, porque si se preguntan, tío Fran, ¿viste las pirámides pero no las fueron a ver? Tranquilitos, ya las vamos a ir a ver en los próximos videos, porque ya va a llegar el día. Relajados, chicos. Así que bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.